gran problema que tiene mucha gente a veces cuando quiere hacer algo en la vida, de que las personas tienen demasiados demonios interiores. Yo le llamo demonios a los miedos, ¿no? Porque es normal que nosotros tenemos miedo de todo tipo. A veces tenemos miedo a Dios, tenemos miedo a fracasar en los estudios, miedo a no sacar la mejor nota de la clase, miedo a salir a la calle y de repente algún choro me puede asaltar, miedo a viajar, de repente el carro se puede accidentar, se puede volcar, miedo incluso a estar en la habitación que estamos durmiendo porque de repente viene un terremoto y me da un sacudón y al día siguiente estoy con la pata estirada, ¿no? Entonces, ¿quién creyera esos miedos se van acumulando? O sea, es como que eso, digamos, se junta todo, se va empozando, ¿no? Y como decía César Vallejo, se empoza en el alma, pues, ¿no? Y hay una ley en la vida, que es la ley causa y efecto, que todo, digamos, lo que sucede en la vida tiene consecuencias. Si tú, por ejemplo, esos miedos no los logras desfogar, de alguna manera eso va a afectar tu vida. Vas a caer en la depresión, de repente no vas a tener facilidad para concentrarte en las cosas que tú quieres hacer, ese tipo de cosas, ¿no? Miren, por ejemplo, los perros, los animales, si ustedes se dan cuenta, un perrito, por ejemplo, es bastante espontáneo. ¿Por qué nos gusta tanto el perro? Por la espontaneidad. O sea, el animal, por ejemplo, cualquier cosa que hace no finge, es algo sincero. Y el perro tiene una capacidad asombrosa para curarse de sus heridas. Yo una vez vi a un perro que le había atropellado un carro, era el perro de mi vecino, y estaba con la pata destrozada. Yo dije, este perro va a morir, le va a entrar una gangrena. Pero no le entró gangrena, se curó el perro. Entonces esto yo más o menos he averiguado por qué el perro tiene esa capacidad de curarse por sí mismo. ¿A qué se debe ese poder que el animal tiene? De que el perro tiene su mente en un estado ideal. Entonces cuando la mente está en un estado ideal, la mente mismo te puede curar de alguna enfermedad que tú tengas o puede curarte incluso de una depresión. Pero ¿por qué nosotros hemos perdido esa capacidad y el perro lo conserva? Porque el perro no tiene la capacidad de idealizar el miedo. El perro, por ejemplo, no idealiza el miedo. El miedo que podría tener el perro es un miedo del momento. De repente yo lo quiero pegar con un palo, pero es un miedo momentáneo. Pero de ahí que el perro esté pensando que si cuando yo muera me voy a ir al infierno, me voy a ir al cielo, o que si yo viajo me puedo sufrir un accidente. El perro no tiene ese tipo de miedo. Entonces ahí viene, yo creo que el poder, digamos, de la mente, cómo funciona, por ejemplo, los animales, y en los seres humanos prácticamente ese poder se ha atrofiado, hemos perdido ese poder, ¿no? Por ejemplo, en el mundo andino, la forma como ellos ven la realidad es totalmente diferente. O sea, yo he tenido la oportunidad de estar, por ejemplo, en Puno, por esos lugares. Entonces la gente ve la realidad desde dos ángulos, pero el occidental yo creo que ve la realidad de un ángulo nada más, porque a veces nosotros tenemos un paradigma de que queremos ver una cosa en función de solamente de lo bien de lo malo, bien de lo bueno, ¿no? Y a veces cuando nos sucede algo malo en la vida, no estamos pensando que gracias a esa cosa mala que nos ha pasado, puede venir algo bueno, ¿no? Una vez, por ejemplo, un caballero, eso es un caso real, hace más o menos más de 10 años, no sé si recordarás, Alain, un accidente que hubo donde hubo bastantes muertos acá en Arequipa, hubo bastantes muertos, un avión se accidentó por acá cerca, ¿no? ¿Y qué había pasado? Había una persona que iba a tomar ese vuelo. ¿Y qué pasó? De que este señor había llegado con 5 minutos de retraso y el avión le había dejado por allá. Y al poco rato se entera que el avión sufrió un accidente. O sea, esa cosa mala que le había pasado en la vida, que había perdido su avión, al final resultó algo bueno. Y la vida es así. O sea, hay personas a veces de que quieren hacer un negocio y fracasan, ¿no? Pero a veces, ¿quién creyera? A veces el fracaso prepara el camino para el éxito. Porque gracias a ese fracaso nosotros hemos aprendido una lección y esa lección nos va a servir para en el segundo intento o el tercer intento que hagamos, ya no lo vamos a hacer con esa ingenuidad como lo hemos hecho en el primer intento. Entonces, de alguna manera, ese fracaso nos está abriendo, digamos, las puertas del éxito, ¿no? Entonces, por eso que yo no veo las cosas en función de un solo lado. Que me pasa algo malo en la vida, ya bueno, no, ya me pasó, pues, ¿no? Yo lo veo de los dos lados, que si me ha pasado algo malo, de repente de ese malo que me ha pasado puede venir algo bueno, ¿no? Entonces,
Eso es en el mundo andino, llaman el dualismo, ¿no? Por ejemplo, cuando los sacerdotes queros de Cusco, los sacerdotes queros son una especie de sacerdotes incaicos, ellos cuando quieren hacer un pago a la tierra preparan dos ofrendas, una ofrenda digamos para lo que nosotros consideramos lo bueno y otra ofrenda para lo que consideramos lo malo, porque ellos respetan las dos fuerzas, la fuerza destructiva y la fuerza constructiva. Pero en el mundo occidental nos han enseñado, por ejemplo en la filosofía judeo-cristiana, nos han enseñado de que lo malo hay que maldecirlo, ¿no? Hay que vituperarlo, que solamente agarramos lo bueno y lo malo lo pateamos, ¿no? Ese tipo de mentalidad, por ejemplo, no es propio de la cosmovisión andina. O sea, en el mundo andino se respeta las dos fuerzas, la fuerza que construye y la fuerza que destruye. Por ejemplo, mi paradigma que yo tengo de la vida lo veo en función de esos dos aspectos, de la fuerza constructiva y la fuerza destructiva, porque para mí los dos aspectos son sagrados. Mira, imagínate tú, el viento se produce porque intervienen dos fuerzas, el aire frío y el aire caliente, ¿no? Imagínate, por ejemplo, la lógica de las computadoras, toda esa lógica funciona porque hay dos números, el 0 y el 1. ¿Tú crees de que tú podrías generar, por ejemplo, una secuencia en una computadora solamente usando puro unos o puros ceros? No podrías, ¿verdad? A ver, dime tú si tú podrías encender un foco solamente con el polo positivo, sin usar el polo negativo. No podrías. Entonces, necesitas de los dos aspectos para producir la energía, o sea, del polo positivo y el polo negativo, ¿no? Entonces, si nosotros vemos la realidad desde ese punto de vista, imagínate que el fracaso es el polo negativo y el éxito es el polo positivo. Si tú sabes tantear el éxito y el fracaso, olvídate, tú vas a ser invencible, o sea, no vas a tener ningún pero en tu vida, ¿no? Porque para mí lo más importante en el ser humano es de que el ser humano sea feliz. Y la felicidad no tanto consiste en que si yo tengo más dinero que el otro. Yo no digo que el dinero no sea importante, el dinero es importante, pero no tan importante como la mayoría de gente piensa, ¿no? Porque el problema está que mucha gente piensa que el dinero es demasiado importante. Yo no pienso eso, o sea, pienso que es importante, pero no demasiado importante. Porque la felicidad humana es muchísimo más importante que el dinero. Y quien creyera, yo conozco gente que no serán millonarios, no serán, digamos, potentados, pero llevan una calidad de vida mucho mejor que un millonario. Porque imagínate, un millonario sale a la calle y está con temor a que lo secuestren y tiene que andar con 5 guardaespaldas detrás de suyo. Ese hombre ni siquiera tiene privacidad, ¿no? Porque los guardaespaldas se enteran todo lo que hace. Entonces es un esclavo, se puede decir, ¿no? Es un esclavo de su riqueza. Porque mucha gente a veces tiene mucha riqueza en su vida, muchas cosas, pero y a veces en realidad no tiene esas cosas, sino que las cosas lo tienen a él, ¿no? Que es muy diferente. Entonces eso es lo que... Bueno, eso es lo que yo creo que... Respondiendo un poco a tu pregunta, ¿no? Ya, y bueno, para finalizar, ¿podrías darnos algunos tips, algunos consejos de cómo llegar al éxito que hablabas, al éxito? Mira, yo creo que un secreto para conseguir el éxito en la vida, yo creo que es hacer lo que uno le gusta. Por ejemplo, Steve Jobs, ese maravilloso hombre que murió hace poco, él dijo que lo único que hizo en la vida él es hacer lo que a él le gustaba. Por ejemplo, Steve Jobs, él nunca en su vida pensó que algún día iba a ser un fabricante de computadoras. No estaba en su mente eso. Sus padres lo metieron a la universidad para que estudiara una carrera. Pero ¿qué pasó? El hombre se decepcionó de la universidad. Solamente estuvo, creo que en la universidad 6 meses y desertó. Y se puso a hacer lo que a él le gustaba. ¿Qué cosa? Caligrafía. Y todo el mundo se burlaba de Steve Jobs. Oye, ¿qué pierdes tu tiempo con la caligrafía? No vas a vivirte la caligrafía, le decía, ¿no? ¿Y qué hizo con ese conocimiento de la caligrafía Steve Jobs? ¿Sabes qué cosa hizo? En esa época, las computadoras, las letras, no había tipos de letras como ahora, ¿no? Eran antiestéticas las letras, eran letras sin vida, ¿no? Así letras monótonas, un solo modelo, ¿no? Como él sabía caligrafía, diseñó un tipo de letras para su computadora que era fuera de serie, bonitas letras, ¿no? De tal manera que cuando él sacó al mercado esas computadoras con esas letras especiales, como él sabía caligrafía, eso le dio una ventaja competitiva. De alguna manera lo que a él le gustaba en la vida se conectó con lo que posteriormente haría, ¿no? Fabricar computadoras y se convirtió en un genio, ¿no? Porque el ser humano logra el éxito cuando esa persona hace lo que le gusta. Es igual que el futbolista, ¿no? Imagínate, el futbolista
está haciendo lo que le gusta y encima de eso le están pagando. O sea, la mayoría de gente, por ejemplo, los trabajos que realizan, no hacen porque les gusta, simplemente lo hacen porque sienten que tienen que cumplir un deber, que tienen que hacerlo, porque si no lo hacen se van a quedar sin sueldo, y a veces eso lleva a una existencia medio robótica, ¿no? El ser humano se convierte como una especie de zombie. Entonces vive, pero solamente vive para satisfacer sus necesidades vitales. ¿Cómo superamos el miedo? Yo creo que eso es bastante simple, superar el miedo. Yo creo que una manera de superar el miedo es tener en cuenta en la vida de que lo que determina el éxito del ser humano es el karma, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona tiene buen karma, es imposible que algo malo le pase en la vida. Para mí eso es como una ley matemática. Es como una ley matemática. ¿Qué significa el karma? El karma significa cuando una persona, por ejemplo, tú vas a un hospital, ayudas a un enfermo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú, digamos, ayudas a las personas, tarde o temprano eso revierte. Y mayormente revierte en forma de buena suerte, ¿no? Por ejemplo, a mí muchas veces me ha pasado de que a mí me gusta caminar de noche. Ahora último estoy caminando a las 11:30 por ahí por la Plaza Zángaro, acá un sitio medio maluco, y justo me rodean un grupo de choros. Y no tenía escapatoria por ningún lado. Y qué coincidencia que a medio metro había la puerta de un hotel. Entonces yo entré a toda carrera y como tenía una reja, cerré la reja, le metí cerradura y los choros no pudieron alcanzarme, ¿no? Y varias veces me ha pasado cosas parecidas. Entonces yo estoy con la idea que no me va a pasar algo malo porque yo cuido mi karma. O sea, trato de tener un buen karma, porque el buen karma ayuda bastante. Yo conocí a una señora, por ejemplo, que andaba llorando todos los días porque le hacían la vida imposible, una señora que le hacía la competencia al frente suyo, pero esta señora era una bellísima persona, muy buena gente, a mí me ha hecho muchos favores desinteresados, ¿no? Yo le decía a esta señora, no se preocupe señora, mire, deje que el tiempo pase y va usted a darse cuenta que las cosas van a revertir. Y esa persona que le hacía llorar, que le hacía la vida imposible, ¿sabes qué cosa pasó? Pasó algo increíble. Su hija se cayó del segundo piso. Entonces la chica la llevaron al hospital y tuvieron que someterle una operación. Y la operación creo que costaba 12.000 soles, creo, algo por ahí. Y la señora vendió su tienda para financiar el costo de la curación de su hija. Y cuando vendió su tienda, prácticamente ni más volvió a aparecer por ahí. Y esta señora que andaba llorando todos los días, le hacía llorar, me dijo, ¿cómo es la vida, no? Esta señora me hacía la vida imposible, quería que yo me vaya de acá, pero al final ella fue la que se fue. Es que la vida es así, la vida da vueltas, ¿no? Esa es la verdad. Ya, y entonces, pero me imagino que también tiene que ver el éxito con alcanzar objetivos, más tu experiencia también. Respecto a los objetivos. Mira, de acuerdo al paradigma occidental, según el paradigma occidental tú tienes que tener un objetivo en la vida, ¿verdad? Pero el paradigma oriental es totalmente diferente. O sea, por ejemplo, los chinos, eso. Ellos, por ejemplo, el objetivo es algo que si bien es cierto, es importante, pero no es lo más importante para un oriental. Pero en el mundo occidental el objetivo es lo más importante. Eso también es un arma de doble filo, porque cuando tú, digamos, te enamoras de tu objetivo y piensas que tu objetivo es lo más importante, inmediatamente tienes el temor de que no vas a poder cumplirlo. Y ese temor que tú sientes, de alguna manera va a conspirar contra el poder de tu mente, ¿no? Porque dices, no, el objetivo es que yo voy a ser profesional a como dé lugar y tengo que ser un profesional brillante, porque yo quiero que me den la beca. Pero inmediatamente dices, ¿y qué tal si no lo logro? Entonces ahí viene el miedo, ¿te das cuenta? ¿No? Entonces, eso pasa incluso con los deportistas olímpicos, los que llegan a ser campeones, mayormente son aquellos que no están tan preocupados en obtener la medalla de oro. Pero los que están preocupados en obtener la medalla de oro, en el momento que van a dar el salto final, no sé qué les pasa algo, el miedo que sienten a no lograr cumplir el objetivo, se bloquean y no logran alcanzar su meta y quedaron en segundo puesto, tercer puesto. Pero mayormente el desinteresado, el que no está preocupado tanto en el objetivo, ese es el que logra tener la medalla de oro. Hay varios casos que han entrevistado así a campeones olímpicos y han declarado eso, de que en el momento que yo estuve ahí no estuve con el temor de que si no puedo alcanzar mi meta, no, en mi mente no estaba eso. Eso ya tiene que ver ya con una cuestión ya de disciplina interior, ¿no?
Y no todos lo tenemos, pero la disciplina interior. Es muy poca.